Increíble, la camarera del asilo expone un secreto oculto que transforma al CEO para siempre. Carlos se encontraba sentado en su opulento despacho, rodeado de los símbolos de su éxito. Una laptop última generación, paredes decoradas con los premios de la empresa y una vista deslumbrante de la pequeña ciudad. Sin embargo, su mirada estaba ausente, perdida en la mezcla de sombras y luces que se proyectaban sobre su escritorio. Era el CEO más joven de su sector, admirado por muchos, pero en su interior solo reinaba un profundo vacío. La rutina de su vida se había vuelto un desfile interminable de reuniones y decisiones frías, marchando por un camino que no parecía llevar a ninguna parte. El eco de las risas en su hogar se había silenciado. Su madre, doña Rosa, una viuda con un corazón inmenso, lo miraba con preocupación constante. «Carlos, tienes que hacer algo diferente», le decía con un tono casi de súplica. «¿Por qué no haces voluntariado en el asilo? Ahí hay tantas historias que contar». La idea le parecía absurda, una pérdida de tiempo en su frenética agenda siempre repleta. Pero ante la insistencia amorosa de su madre y un deseo de complacencia, finalmente accedió. Al llegar al asilo, la atmósfera lo atrapó en un desencanto inmediato. Las paredes desgastadas y los rostros apagados de los ancianos le recordaban un mundo que prefería olvidar. Pero todo cambió cuando conoció a Verónica, la joven camarera que iluminaba el lugar con su sonrisa. Tenía una energía vibrante que parecía contagiar a todos a su alrededor. Verónica compartía las historias de los residentes, las alegrías y las tristezas de vidas que habían dado mucho y recibido poco. Esa tarde, mientras servían café, la camarera le habló sobre don Manuel, un anciano que guardaba un secreto profundo, uno que podía cambiar la vida de alguien. Intrigado, Carlos comenzó a acercarse cada vez más a don Manuel. Las palabras del anciano eran como un manantial de emociones ocultas, resonando en un rincón de su memoria. Pero, en su mente, una tormenta comenzaba a formarse. Las preguntas sobre su propia vida lo acechaban. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿Era el reconocimiento de su trabajo o el amor de su familia lo que realmente importaba? Mientras las inquietantes conversaciones con don Manuel y las cautivadoras historias de Verónica se volvían parte de su día a día, Carlos sintió que una tormenta de dudas y confusiones se gestaba en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban y Carlos se sumía más en un mundo donde el tiempo parecía dilatarse y las relaciones humanas adquirían un nuevo sentido. La presión creciente de su realidad corporativa entraba en conflicto con las enseñanzas de don Manuel, quien lentamente empezaba a abrirse. La revelación que alteraría su vida estaba al borde de ser dicha. La angustia aumentaba y la sensación de que la vida que había construido podría caer como un castillo de arena lo llenaba de un inexplicable temor. Era una lucha constante entre su ambición y el deseo de reconectar con sus raíces, con su propia familia y su historia. Al borde de la revelación de su herencia familiar, Carlos se enfrentaba a una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Podía realmente sumergirse en una vida más auténtica o la ambición le mantendría encadenado a un futuro vacío? Un guiño de esperanza surgía de la conexión especial con Verónica, pero el vencer un destino forjado en la superficialidad parecía más difícil que nunca. La tensión lo mantenía en un equilibrio inestable, justo cuando algo inesperado sucedió en el asilo, dejando todo en suspenso y planteando la pregunta definitiva. ¿Tendría el coraje para enfrentar su pasado y quizás encontrar un nuevo camino hacia el amor y la conexión? El día siguiente envolvió a Carlos en una atmósfera de expectativa. Había pasado la noche revisando la conversación previa con don Manuel, su mente aturdida por las visiones de su infancia y un océano de preguntas latentes. Recordó cómo sus raíces habían sido soterradas bajo la ambición y el aprecio superficial. El camino hacia la verdad puede ser doloroso, habían dicho las historias de don Manuel, pero Carlos no podía imaginar si estaba preparado para ese dolor. Al llegar al asilo, una sombra de nerviosismo le recorría el cuerpo.
Verónica lo saludó con su usual calidez, pero había en su mirada una chispa de preocupación que no había notado antes. ¿Está todo bien, Carlos?, le preguntó mientras acariciaba a uno de los ancianos. Algo en su tono le hizo sentir que la explosión de cambios no solo le afectaba a él, sino a todos a su alrededor. Esa tarde, don Manuel lo esperó en su rincón habitual, una silla desgastada que parecía formar parte de su esencia. Los dos comenzaron a hablar, y el anciano, consciente del momento decisivo que Carlos estaba viviendo, se dispuso a contar su secreto. Pero primero le hizo a Carlos una pregunta inquietante. ¿Qué valoras realmente, joven? ¿El éxito material o la conexión humana? La pregunta reverberó dentro de él, sacudiendo los cimientos de su concepción del éxito. Mientras don Manuel desnudaba la fragilidad de su pasado, Carlos se dio cuenta de que sus propias experiencias estaban entrelazadas con este anciano. Había dejado de lado a su madre y sus amigos, atrapado en un universo donde la soledad se disfrazaba de éxito. Una verdad aterradora brotaba. No podía seguir ignorando lo que su corazón genuinamente anhelaba. El trabajo en la empresa había seguido su curso, pero Carlos comenzó a cuestionar sus decisiones en esas reuniones frías y distantes. Las cifras impresionantes y los gráficos ascendentes parecían vacuos ahora. Contactó con su madre, buscando recuperar espacios perdidos. Una llamada simple, pero llevó consigo un peso significativo, el intento de reconectar con la fuente de su amor. Cuando se despidió de don Manuel esa tarde, su mente giraba como un torbellino repleto de nuevas determinaciones. A cada paso notaba cómo la vida lo empujaba a ser parte de otro relato, uno donde el éxito empresarial no tenía que estar reñido con la humanidad. Carlos se atrevió a pensar en dar un giro en su carrera, en desarrollar un enfoque que integrara la compasión con la ambición. Esa noche, mientras reflexionaba, se dio cuenta de que había un partido aún más grande en juego. La historia de don Manuel no solo era suya, representaba un legado que quería preservar y expandir. De pronto se sintió confrontado, no solo con su pasado, sino con el futuro que podía construir. ¿Qué tal si ese futuro significaba desmarcarse de la norma y crear una empresa que valorara la humanidad y no solo los números? Sin embargo, cuando comenzó a trazar un plan, una llamada inesperada interrumpió su reflexión. Era su jefe, un hombre cuya ambición rivalizaba con la de Carlos. Le dijo que había tomado una decisión que podría afectar el rumbo de toda la empresa y que necesitaba hablar con él al día siguiente. La intriga y la ansiedad se entrelazaron en su pecho, dejándolo a la espera del inevitable choque entre el antiguo y el nuevo Carlos. La incertidumbre llenó el aire al recordar las palabras de don Manuel. Un desafío aguardaba, pero ¿realmente se atrevería a luchar por su nuevo camino o sucumbiría al peso de una ambición que toda su vida había abrazado? La pregunta latente se convirtió en mantra. Todo podría cambiar en un instante, y la respuesta estaba fuera de su control. Sin embargo, la decisión de dar el primer paso hacia lo desconocido sería solo suya. El día llegó con el cielo cargado de sombras, como si anticipara la tormenta interna que Carlos experimentaba. Sus pensamientos zumbaban incesantemente mientras conducía hacia la oficina. La llamada de su jefe había encendido una chispa de incertidumbre que no podía ignorar. Llegó al edificio, sintiendo el peso de responsabilidades arrastrándose a su paso. Cada rincón le recordaba el costo de su búsqueda por el éxito. Al entrar en la sala de juntas pudo ver a su alrededor a los rostros conocidos, expresiones de satisfacción y ambición que solían motivarlo. Sin embargo, en esta ocasión, esas miradas se sentían ajenas, como si él ya no perteneciera a ese mundo. Su jefe, Manuel, lo recibió con una sonrisa que, a través del filtro de su transformación personal, se presentó como artificial. Gracias por venir, Carlos. He tomado una decisión que puede cambiar nuestra estrategia a largo plazo, comenzó Manuel, inclinándose hacia adelante con la típica arobo que le confería su posición. Pero Carlos no podía concentrarse en las palabras. Un eco de la pregunta de don Manuel resonaba en su mente. ¿Qué es lo que realmente valoro? A medida que Manuel desglosaba su plan para expandir la empresa a nuevos mercados, Carlos sintió que el aire se volvía espeso. Las cifras y los gráficos eran un lenguaje que antes hablaba su corazón, pero ahora provocaban una repulsión casi física. Durante un instante, se preguntó si realmente estaba dispuesto a seguir en esta senda. Mientras el discurso de su jefe continuaba, su mente comenzó a divagar hacia la idea de un nuevo comienzo. La necesidad de actuar se intensificaba, y en ese instante de lucidez, Carlos decidió conectar nuevamente con su propósito. Se le ocurrió una forma de confrontar la ambición que lo había llevado a descuidar lo que más amaba,
la creación de una iniciativa dentro de la empresa que combinara su visión con la humanidad que tanto anhelaba. Su corazón palpitó al pensar cómo podría redirigir sus esfuerzos hacia un enfoque que beneficiara no solo el beneficio corporativo, sino también al bienestar de empleados, clientes y, en última instancia, de sí mismo. Justo cuando la reunión parecía llegar a su clímax, Carlos levantó la mano. El murmullo se detuvo y todas las miradas se posaron en él, expectantes. Recobró la compostura, a pesar del miedo que bullía en su interior. Manuel, comenzó. Me gustaría proponer una nueva dirección para nuestra empresa. Un camino que priorice no solo el rendimiento económico, sino también el impacto social positivo. Las reacciones fueron variadas. Algunos le sonrieron con aprobación, otros con incredulidad. Carlos sintió que ya no había vuelta atrás. Con cada palabra que pronunciaba, un nuevo Carlos emergía, un Carlos consciente de que su verdadero éxito iba más allá de la acumulación de riquezas. Sin embargo, y a su pesar, la mirada de Manuel se tornó severa. Eso suena muy bien, Carlos, pero estás hablando de un cambio radical. No sé si este es el momento adecuado, replicó, disfrazando su obstinación con una calma tensa. Parecía que el tiempo se detuvo y una punzada de duda se apoderó momentáneamente de Carlos, amenazando con desbaratar su determinación. No podía darse por vencido. Mientras las palabras de su jefe pesaban en el aire, recordó a Verónica y a don Manuel, su legado y el camino que había decidido seguir. Justo entonces sintió que había cruzado un umbral, que esta decisión podría ser la clave para reconciliar su ambición con su humanidad. Sin embargo, una sombra se cernía sobre él, una advertencia del sacrificio que podría conllevar su nuevo camino. La abrupta llegada de su próxima lucha estaba a la vista, y la pregunta se incrustaba en su mente. ¿Estaba preparado para defender su visión en el contexto corporativo implacable? La tensión en la sala era palpable mientras esperaba la reacción de su jefe, consciente de que todo podría cambiar en un instante. La batalla apenas comenzara, y Carlos comprendió que quedaba mucho más por descubrir. Carlos se quedó en silencio, evaluando la respuesta de Manuel. El aire en la sala estaba cargado de una expectación tensa. Sabía que había abierto la puerta a un nuevo camino, pero no podía ignorar la fragilidad de la situación. Tenía que encontrar la manera de afianzar su propuesta en medio de la brutal realidad corporativa. Mientras los murmullos se sucedían, Carlos notó cómo su mente comenzaba a trabajar frenéticamente. Recordó cuando empezó en la empresa, lleno de sueños e ideales. A lo largo de los años, había consentido que sus objetivos se diluyeran en un entorno enfocado únicamente en las cifras. Esa lucha interna por reconectar con sus principios le hacía sentir como si caminara sobre un precipicio. ¿Qué tal si hacemos un proyecto piloto?, se atrevió a decir. La pregunta se deslizaba entre la ansiedad y la esperanza. Podríamos implementar un programa que fomente la inclusión y el bienestar de nuestros empleados. Una mejora en la motivación que a su vez podría impactar positivamente en nuestra productividad. Manuel lo miró con escepticismo, los ceños fruncidos. Carlos, la empresa está en una encrucijada. No podemos distraernos con experimentos mientras enfrentamos desafíos reales. Aquel comentario resonó en su interior. Carlos se percató de que en su deseo de presentarse con valentía, había subestimado el peso de la realidad empresarial y las expectativas que la rodeaban. Sin embargo, la duda ya no tenía cabida en su mente. Ciertamente, no era el momento de dar marcha atrás. Lo entiendo, pero creo que el verdadero desafío radica en reinventar nuestro enfoque. Si queremos atraer y retener a los mejores talentos, debemos mostrarles que nuestros valores son más que palabras vacías, declaró, sintiendo que cada palabra lo enraizaba en su propósito renovado. Las miradas de sus compañeros debatían entre la aprobación y el miedo. Había comenzado a captar el interés de algunos, pero el terreno en el que se movía era inestable. Mientras Manuel lo observaba en silencio, la decisión que debería tomar parecía clara. Pero había algo más profundo remanente en su interior. Su condicionamiento previo era de conformismo, ávido de la validación de su autoridad. Días después, Carlos se encontró revisando libros sobre liderazgo transformacional y enfoques de desarrollo organizacional. La búsqueda del conocimiento se convirtió en su refugio, un espacio donde podía equiparse con herramientas que motivaran y reenergizaran sus ideales. A medida que leía testimonios de líderes que habían marcado la diferencia, su entusiasmo creció. La idea de ser parte de ese cambio se hacía más tangible con cada página. Mientras reflexionaba sobre una metodología que integrara su visión, Carlos comenzó a esbozar un plan.
Alinear los intereses de la empresa con los de sus empleados ya no solo era una misión, sino un imperativo. Sin embargo, sabía que iba a necesitar aliados fuertes para cambiar la cultura corporativa, compañeros que creyeran en la posibilidad de la transformación. En su segundo día de reflexión, Carlos se acercó a María, una colega que siempre había admirado por su ética de trabajo y su carácter integrador. ¿Te gustaría formar parte de algo diferente? Estoy pensando en crear un equipo que propondrá iniciativas sociales al interior de la empresa. El matiz de su propuesta generó una chispa en los ojos de ella. Suena interesante, pero ¿realmente crees que tendremos el apoyo necesario?, replicó María, haciendo eco de sus propios temores. La pregunta le cortó el aliento, pero Carlos sintió que había despertado en ella un propósito similar. Podemos intentarlo, no podemos esperar a que otros hagan el cambio por nosotros. Ambos se sumergieron en discusiones apasionadas sobre estrategias y acciones posibles, despertando la energía de un cambio que parecía una utopía. Pero en el fondo, Carlos seguía enfrentando un dilema. ¿Sería capaz de desafiar a una cultura enraizada sin perder de vista su propio bienestar? El eco de su propio cuestionamiento reverberaba en su mente. Mientras Juan, otro colega que siempre había sido escéptico, comenzaba a acercarse a sus discusiones y expresaba sus dudas, Carlos sintió que había comenzado una alianza inesperada. ¿Sería suficiente su esfuerzo o habría obstáculos que no podría superar? La historia apenas empezaba, y aunque esperaba que la acción comenzara pronto, también era consciente de que cada paso lo acercaba más a la confrontación que había evocado. La pregunta persistía. ¿Podría realmente cambiar la narrativa establecida o terminaría siendo otro eco más de un sistema rígido? Carlos se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. La inquietante realidad de su propuesta lo perseguía, como un eco rondo que resonaba en cada rincón de su mente. Había pasado horas tras las discusiones con María y Juan, pero la incertidumbre sobre la reacción de sus superiores lo mantenía en un estado de tensión constante. Decidido a afianzar su plan, Carlos se sentó con una taza de café en la pequeña mesa de su cocina. Sacó sus apuntes y comenzó a perfilar la estrategia de su proyecto piloto. Sabía que debía ser claro, conciso y, sobre todo, dinámico. Cualquier distracción o ambigüedad podría ser fatal en un entorno como el de su empresa. Al revisar sus notas, recordó un concepto que había leído, la importancia de contar una historia convincente. Era hora de que su visión no solo fuera un conjunto de ideas, sino un relato inspirador. Ese mismo día, se dirigió a su oficina con una renovada confianza. La simple idea de presentar su plan al equipo lo llenaba de energía, pero también de miedo. A medida que se adentraba en el edificio, las dudas regresaban a asaltarlo. Si no obtengo los resultados esperados, será un fracaso rotundo. ¿Cómo podré justificar mi riesgo?, se reprochó mentalmente. Sin embargo, el eco de su propósito le brindó fortaleza. Cuanto más pensaba en los beneficios potenciales de su propuesta, más se acercaba a la verdad que quería comunicar. Carlos solicitó una reunión con su jefe. El pasillo que llevaba a la oficina parecía interminable. Tomó aire y llamó a la puerta. El sonido resonó como un tambor en su pecho. Al entrar, se encontró con la mirada inquisitiva de Manuel. Aquel hombre, siempre tan cínico y pragmático, representaba la barrera que debía atravesar. «Carlos, ¿qué necesitas?», preguntó Manuel, mirándolo de forma un tanto despreciativa. En ese momento, Carlos sintió que el tiempo se detuvo. Familiarizándose con esa presión, tomó una decisión. No iba a permitir que le temieran más. «Quiero presentar un plan», afirmó con voz firme. «Un programa que permita a nuestros empleados sentirse valorados y motivados». La reacción inicial fue un leve levantamiento de cejas, pero eso no lo detuvo. Explicó con detalle su idea del proyecto piloto, utilizando historia y datos para hacer su caso más robusto. Las refutaciones de Manuel fluyeron, con cada una intentando minar su autoconfianza. Sin embargo, cada vez que su jefe desafiaba un punto, Carlos respondía con un argumento claro, polido y que resonaba con la experiencia de líderes exitosos. De pronto, se dio cuenta de que estaba invocando habilidades que había olvidado que poseía. La capacidad de argumentar, de ser persuasivo, de inspirar. Cada palabra parecía volver a encajar en su lugar, como fichas de un rompecabezas que por fin adquiría forma. La reunión terminó, y aunque no logró el apoyo inmediato que buscaba, había sembrado una semilla.
Esa intersección entre su valentía y la resistencia del sistema lo dejó con una sensación agridulce. ¿Había comenzado un camino hacia el cambio o habría sido simplemente un ejercicio de fe? Mientras salía de la oficina, una mezcla de incertidumbre y emoción hervía en su interior. Sabía que necesitaba fortalecer su propuesta, generar interés y fomentar alianzas dentro de la empresa. Carlos decidió que su próximo paso sería organizar una reunión informal, donde sus compañeros pudieran expresar sus inquietudes y apoyo a la idea. Quería que todos se sintieran parte de este sueño. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una revelación lo despertó súbitamente. Si quería realmente cambiar la narrativa de la empresa, era crucial incluir voces diversas, incluso aquellas que inicialmente pudieran ser reticentes. El cambio profundo no solo dependía de su voluntad, sino también de crear un espacio donde sus colegas pudieran vislumbrar ese futuro deseado. Con esta nueva perspectiva, se acercó a la idea de la inclusión de una reunión no formal, en la que los empleados pudieran exponer sus anhelos más audaces. Sin embargo, la noción de abrir su propuesta a críticas no le resultaba fácil. ¿Tendría el valor de exponer su idea a un mayor escrutinio? ¿Y qué consecuencias podría acarrear? Carlos sabía que el momento de la verdad se acercaba. Mientras la inquietud lo invadía, una sola pregunta resonó en su mente. ¿Qué pasaría si el secreto que podía transformar su empresa estaba más cerca de lo que imaginaba? Carlos se despertó nuevamente con la mente a 1000 por hora. La tensión que había sentido el día anterior lo había dejado con insomnio, pero la premisa de su propuesta brillaba en su conciencia como un faro. Decidido y con un propósito renovado, se preparó para llevar a cabo su reunión informal. El desafío no era solo convencer a su equipo de que su idea tenía mérito, necesitaba motivarlos a ser parte activa del cambio. Cuando llegó a la oficina, el ambiente era notablemente diferente. Los murmullos y la rutina diaria parecían ahogar un potencial problema del que él debía hacerse cargo. Carlos les había enviado un mensaje a todos sus compañeros, invitándolos a una sesión donde pudieran discutir el proyecto y compartir sus propias inquietudes y aspiraciones. Sin embargo, la mayor barrera parecía ser su propia inseguridad. La imagen de una sala llena de miradas curiosas y escépticas lo abrumaba. A medida que se acercaba la hora de la reunión, un torrente de pensamientos lo invadió. ¿Y si nadie se mostraba interesado? ¿Y si sus colegas criticaban su idea desmesuradamente? Esa última pregunta se repitió, y con cada golpe en su mente, su determinación tambaleaba. Pero recordó aquel momento en la reunión anterior con Manuel. La sensación de haber comenzado a romper su propio muro de miedo era algo que ya disfrutaba y debía aprovechar. Cuando la sala comenzó a llenarse, Carlos tomó aliento y decidió apegarse a su visión de apertura. Al comenzar la reunión, no se trataba de ser el líder que presenta su proyecto, sino de un compañero que busca colaboración. Hizo uso de su habilidad para narrar, contando su historia con sinceridad y pasión. Su objetivo era que todos sintieran que su voz contaba y que cada uno de ellos tenía las herramientas para crear un cambio significativo. Estamos aquí para hablar sobre cómo podemos construir un entorno donde todos se sientan valorados. No solo se trata de un programa de motivación, se trata de un esfuerzo colectivo. Quiero escuchar lo que piensan, les dijo, mientras su voz resonaba con un tono firme de vulnerabilidad. Las reacciones iniciales fueron variadas. Algunos se mostraron escépticos, pero otros empezaron a abrirse. Carlos sintió un nivel de energía en la sala, una mezcla de escepticismo y curiosidad. A través de la discusión emergieron ideas, temores y sugerencias que fortalecieron su propuesta. Era un proceso colaborativo. Cada comentario, cada crítica, cada inquietud fue configurando un mosaico de posibilidades que Carlos no había anticipado. Cuando la conversación se tornó más fluida, se dio cuenta de lo que había cambiado dentro de él. Ya no solo estaba defendiendo su idea, sino que estaba facilitando un diálogo. Esta percepción de servir como un puente entre su visión y las expectativas de sus compañeros desató en él una sensación de empoderamiento. Comenzó a ver su propuesta como un proyecto colectivo, donde cada voz aportaba un secreto, un anhelo, una esperanza. Sin embargo, al final de la reunión, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y si todo esto no diera resultado? Con esa inquietud, la duda volvió a su mente como un eco persistente. ¿Cómo asegurarse de que todos los esfuerzos no fueran en vano? La presión de los resultados lo abrumaba,
Pero había un nuevo aliciente para continuar persistiendo. Se había cultivado un sentido de pertenencia entre él y sus compañeros. Al llegar a casa, reflexionó sobre la jornada. Había experimentado una transformación personal. Ahora entendía que no solo se trataba de su éxito individual, sino de la capacidad de crear un ambiente donde todos pudieran brillar. Mientras se acomodaba en su cama, una nueva corriente de ideas empezaba a fluir en su mente. La posibilidad de implementaciones inmediatas impulsadas por la energía del equipo lo mantenía despierto en su pensadero. Con cada visión que imaginaba, un nuevo sentido de responsabilidad se apoderaba de él. ¿Sería capaz de construir un espacio donde todos pudieran dejar sus huellas? La reflexión lo llevó a un interrogante aún mayor. ¿Cómo podría transformar no solo la cultura de la empresa, sino también sus propias limitaciones? El día siguiente prometía ser decisivo, porque la oportunidad de abrir nuevas puertas había llegado. Carlos sabía que ahora estaba en la frontera de una transformación que podría cambiar no solo su vida profesional, sino su vida en su totalidad. Carlos se despertó al amanecer, con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Las ideas que había esbozado la noche anterior se agolpaban en su mente como un torrente. Sabía que el día que se avecinaba era crucial para definir su camino y de su equipo. La primera reunión del día fue con su superior inmediato, Manuel. A pesar de los compromisos, Carlos sabía que tenía que compartir sus pensamientos con él antes de presentarlos al resto del equipo. Con cada paso hacia la oficina de Manuel, Carlos sentía la presión aumentar. No solo estaba en juego su propuesta, sino también su autoconfianza y capacidad para liderar. Al entrar en la oficina, se encontró con la mirada inquisitiva de Manuel, que le indicó que se sentara. Carlos respiró hondo y comenzó a articular su visión. Lo que antes había sido una revelación privada, ahora se convertía en un emprendimiento compartido. Sin embargo, a medida que exponía sus ideas, notó que Manuel parecía distraído, revisando correos electrónicos en su tablet. ¿No crees que deberíamos considerar el clima laboral y cómo esto afecta la productividad?, preguntó Carlos, con un tono que intentaba mostrar su determinación. A través de esa pregunta, buscaba no solo reafirmar su posición, sino también explorar un área de la conversación que podría resonar con su superior. Manuel levantó la vista, finalmente interesado. Es un punto válido, pero tengo que ser honesto, Carlos. No estoy convencido de que esto sea el camino correcto. Podría ser una distracción innecesaria, respondió con un tono que parecía cerrado. La desilusión lo invadió. Había llegado con la esperanza de generar un avance significativo, y ahora se encontraba ante una barrera impenetrable. La resistencia por parte de Manuel lo llevó a cuestionarse de nuevo cómo podría manejar ese tipo de situaciones en el futuro. ¿Qué le hacía falta para que sus ideas tuvieran el peso que él consideraba merecían dentro de la organización? La reunión concluyó con la sensación de que algo había cambiado en su relación con Manuel, pero en lugar de rendirse, Carlos decidió que, aún dentro de esa dificultad, era la oportunidad perfecta para fortalecerse. Al salir, reflexionó sobre su propio papel como líder. Tendría que encontrar formas más efectivas de comunicar su visión y fomentar la colaboración, no solo entre sus pares, sino también hacia arriba. Las siguientes horas las dedicó a preparar una presentación más sólida y visual. Usó gráficos y estadísticas que respaldaran sus ideas y al mismo tiempo evaluó los posibles obstáculos que, como la reticencia de Manuel, podrían surgir. Durante el proceso, encontró un recurso inesperado, la terraza del edificio, donde solía descansar asistiendo a otros. Ese espacio abierto le ofrecía claridad y conexión con su idea original. Mientras observaba la ciudad desde allí, se dio cuenta de que la clave para empoderar a su equipo no solo radicaba en exponer una propuesta atractiva, sino en cultivarlos también a ellos como líderes. Se imaginó en el futuro no solo llevando a su equipo hacia un ambiente de trabajo mejorado, sino también formando un equipo resiliente que pudiera enfrentar cualquier desafío. Con una renovada certeza, se dirigió a los detalles de su presentación. Cada gráfico que agregaba y cada comentario que desarrollaba lo acercaban más a un reflejo auténtico de su propia transformación. Era un proceso de autoconocimiento tanto como de estrategia. Sin embargo, a medida que se acerca el momento de la nueva reunión, la presión vuelve a acumularse.
Carlos se preguntaba si su esfuerzo sería suficiente para ganar la aprobación de Manuel y ganar el apoyo del equipo. La posibilidad de que su transformación accidentara una vez más su camino hacia adelante lo mantenía en un estado constante de reflexión. Mientras la noche se adentraba y las dudas tornaban a su mente, pensó repentinamente en el impacto que podría tener un elemento sorpresivo en su propuesta, algo que desconcertara a su audiencia y les revelara la profundidad de sus intenciones. Se preguntó, ¿qué aspecto de mi propia historia podría transformar esta presentación y captar verdaderamente su atención? La respuesta estaba empezando a asomarse justo fuera de su alcance. En la tranquilidad de la terraza, la brisa fresca le acariciaba el rostro mientras Carlos se sumía en sus pensamientos. La idea de incorporar un fragmento de su historia personal estaba comenzando a tomar forma. Durante años había mantenido su vida privada separada de su carrera. Sin embargo, ahora comprendía que su vulnerabilidad podría convertirse en una fortaleza, en un relato inspirador que resonara con su equipo y superiores. Mientras recorría cada rincón de su memoria, recordó un episodio de su vida que había dejado huella en su carácter. Cuando Carlos tenía 19 años, había trabajado como camarero en un pequeño café. Un día, una anciana con un aire enigmático le confió un secreto que cambió su forma de ver el mundo. Ella le dijo que el verdadero éxito no radica en la cantidad de dinero ganado, sino en el legado que uno deja en las personas a su alrededor. Esa conversación había sido un detonante para que Carlos decidiera perseguir un objetivo más significativo en su vida laboral. Un torrente de emociones lo invadió al recordar cómo había sentido esa revelación en lo más profundo. ¿Por qué no compartirlo?, se preguntó. Tal vez su experiencia con la anciana podría añadir una capa de autenticidad a su propuesta, ilustrando que el éxito es, en último término, un reflejo de los vínculos que cultivamos y de las huellas que dejamos en otros. Con renovada energía, Carlos volvió a su ordenador para esbozar un nuevo enfoque para su presentación. Decidió estructurarla en torno a esa historia personal, conectando su trayectoria laboral con el crecimiento de los individuos dentro de su equipo. La conexión emocional reforzaría su argumento sobre la importancia de un ambiente laboral colaborativo y saludable. No obstante, a medida que avanzaba en su preparación, Carlos se encontró lidiando con otra batalla interna. La idea de abrirse y mostrar su vulnerabilidad ante su equipo lo hacía sentir expuesto. Estaría dispuesto a mostrar partes de sí mismo que había mantenido ocultas. La duda se cernía sobre él. Pero en su mente comenzaron a surgir nuevas preguntas. ¿Qué valor tendría esa transparencia en su liderazgo? ¿Podría su historia inspirar a otros a ser sinceros sobre sus propias luchas y triunfos? Con cada palabra escrita, Carlos empezó a entender que su desarrollo personal no solo se trataba de ser un líder influyente, sino también de ser auténtico. Su capacidad para desafiar las normas y abrirse al mundo laboral podría fomentar un clima más genuino y empático en la oficina. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, Carlos sintió que los flejos de su historia personal constituían el pilar fundamental de su propuesta. Sin embargo, el momento de la reunión se acercaba, y con él la presión volvía a crecer. Una voz interna le susurraba que debía prepararse para cualquier tipo de reacción, incluida la resistencia. Al final del día, al mirar los gráficos y estadísticas que había preparado, se dio cuenta de que la esencia de su proyecto no era solo los números, sino la conexión humana que podía facilitar en su equipo. Aquella anciana en el café le había enseñado que el liderazgo no se trataba solo de dar instrucciones, sino de inspirar a otros a encontrar su propio camino. Carlos cerró su laptop y tomó una profunda bocanada de aire, recordando que esta era más que una simple reunión, era un paso hacia su autodescubrimiento como líder. Se detuvo un momento, contemplando las posibles reacciones que podría enfrentar en la sala de conferencias. ¿Aceptarían su vulnerabilidad o lo verían como una debilidad? Sin embargo, lo que no sabía era que las respuestas a sus dudas estaban a punto de revelarse de una manera inesperada, como un eco de la sabiduría de aquella anciana. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la verdad sobre su propia capacidad de liderazgo? El rumbo de su carrera profesional podría depender de ello. La incertidumbre le picaba la piel,
mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban sus pensamientos llenos de inquietud. La mañana de la reunión llegó más rápido de lo que Carlos había imaginado. Se despertó con la sensación de que un gran peso reposaba sobre sus hombros. Cada pequeño sonido de la casa parecía amplificarse: el canto de un pájaro afuera, el goteo del grifo en la cocina, su propio latido resonando en su pecho. Era un eco de lo que estaba a punto de enfrentar, y a medida que se vestía, una batalla de pensamientos se desataba en su mente. Mientras se miraba en el espejo, se vio a sí mismo como el líder que aspiraba a ser, pero también como el hombre vulnerable que había considerado ocultar su historia. Tenía dos elecciones: aferrarse a la idea de un liderazgo impasible y distante, o abrir la puerta a una conexión genuina con su equipo. Al decidir ser sincero, sabía que estaba corriendo un riesgo. Sin embargo, esa decisión también podría ser el catalizador de su crecimiento. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de tensiones silenciosas. En la sala de conferencias, sus colegas se acomodaban en sus asientos, intercambiando miradas y murmurios. Carlos sintió cómo los nervios comenzaban a invadirlo, pero al recordar la mirada de la anciana en el café, se sintió repentinamente más firme. Esa mujer había puesto su vida en perspectiva. No podía dejar que el miedo lo detuviera. Se sentó al frente y comenzó su presentación, el corazón latiendo con intensidad. Al dar la bienvenida a los presentes, se dio cuenta de que, a pesar de sus temores, había un poder en la verdad. Su voz, al principio temblorosa, comenzó a adquirir un ritmo más seguro al contar su historia. Esa anécdota, el relato de su juventud como camarero y la lección sobre el verdadero éxito resonaba en la sala, creando un ambiente palpable de atención. A medida que avanzaba en su discurso, la sala se llenaba de una atmósfera de conexión. Se sintió visto. Pero la vulnerabilidad también traía consigo el riesgo. Temía sus propias dudas, las miradas de juicio, el escepticismo. En su mente, cuestionaba si sus colegas podrían ver lo que veía él mismo, que abrirse podría facilitar la manera en que trabajaban juntos y cómo influían unos en otros. Justo cuando alcanzaba el clímax de su presentación, una voz cortante interrumpió su discurso. Era Laura, la gerente de marketing, conocida por ser crítica y directa. Su mirada se mantenía fría, desafiante. Carlos, ¿realmente crees que compartir una historia personal nos ayudará a aumentar la productividad? Esto es un espacio profesional, dijo con desdén. Carlos sintió que el aire se volvía denso, como si la sala se hubiera encerrado en una burbuja tensa. La reacción de Laura desafió su vulnerabilidad, y en un instante, se vio empujado a decidir. Debía defender su postura, arriesgándose a abrir más brechas en la sala, o retroceder y abrazar la seguridad de una respuesta estándar. Optó por permanecer firme. En lugar de rebatir la acusación, se dirigió a su equipo, llevándolos a reflexionar sobre lo que significaba el éxito realmente. ¿Qué es un lugar de trabajo sin confianza, sin humanidad? Si nosotros no podemos abrirnos unos a otros, nunca produciremos ideas verdaderamente innovadoras, contestó con una voz que ahora sonaba casi más fuerte y clara. Quedó en suspenso un momento, buscando las reacciones de sus compañeros. Algunos parecían contemplativos, otros aún escépticos. Pero en el fondo de su ser, Carlos sabía que había sembrado la semilla de una conversación más profunda. Mientras la reunión continuaba, y los debates comenzaban a caldearse, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Había desnudado su alma, y aunque enfrentaba resistencia, la oportunidad de crecer y aprender junto a su equipo estaba a la vista. Sin embargo, con cada palabra que intercambiaban, sentía que la batalla por su aceptación personal y profesional no había hecho más que empezar. En su interior, la voz de la anciana resonaba con fuerza, recordándole que el verdadero liderazgo se conforma no solo a través de las victorias, sino también a través de la confrontación de sus propios miedos. Carlos se preguntaba cómo manejaría esta tensión, y si su legendaria historia sería suficiente para romper las barreras de resistencia y abrir un diálogo franco y transformador. La respuesta se deslizaría entre los pliegues de la sinceridad y el desafío que apenas comenzaba a vislumbrar. Carlos se sentó en el rincón de la sala de conferencias, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Había compartido su historia, un relato profundo que revelaba sus vulnerabilidades y aspiraciones. La respuesta fue un revuelo enérgico. Las miradas de sus compañeros se entrelazaron en una danza de incertidumbre,
reservas y, para algunos, un atisbo de curiosidad. Era un momento decisivo, un cruce entre su viejo yo, el que temía la opinión ajena, y el nuevo Carlos, que buscaba conexión auténtica. Laura continuó siendo la voz del escepticismo, pero su desafío también era un regalo. A través de sus palabras críticas, Carlos vio la oportunidad de dar un paso más allá. Con calma respondió: «Lo entiendo, Laura, pero ¿no crees que cada uno de nosotros, en algún momento, ha tenido un desafío personal que nos impulsó a convertirnos en lo que somos hoy? Y eso, mina o no, puede ser una fortaleza en lugar de una debilidad». La tensión en la sala se transformó. Unos asintieron con la cabeza, otros fruncieron el ceño, pero todos estaban ahora comprometidos en una conversación que iba más allá de cifras y gráficos. Vieron a un Carlos que no solo era un líder corporativo, sino un ser humano que buscaba crear un ambiente donde cada voz pudiera ser escuchada. El diálogo se tornó más fluido y abierto, las ideas se entrelazaban, y por primera vez en años sintió que su equipo estaba dispuesto a explorar un horizonte compartido. Días después, su jefe, Manuel, le pidió que presentara su plan ante la junta directiva. Un escalofrío de emoción y temor recorrió su cuerpo. Para muchos, esta era la cumbre del éxito. Para él, simbolizaba el poder de la transformación individual. Al prepararse, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Cada crítica y cada apoyo había moldeado su propuesta. Ahora se sentía no solo confiado, sino completamente comprometido con la misión de construir una cultura laboral que valorara la conexión humana. El día de la presentación, Carlos se enfrentó a un panel de ejecutivos severo. Ahí estaba Manuel, Laura y otros altos mandos de la organización. Con la sala llena, comenzó su exposición, entrelazando datos con su historia personal, mostrando que no solo había cifras detrás de su plan, sino el deseo de cultivar un ambiente donde la creatividad y el bienestar coexistieran. Explicó cómo el bienestar emocional de los empleados podía traducirse en resultados tangibles, mejorando la productividad y la colaboración. Al finalizar, la sala guardó un silencio reflexivo. Manuel, después de unos momentos de pausa, rompió el silencio. «Carlos, tu visión tiene méritos. Lo que has presentado aquí hoy podría ser el cambio que necesitamos. Estoy dispuesto a probarlo». Los murmullos de aprobación cruzaron la sala, y una ola de satisfacción recorrió el cuerpo de Carlos. Había enfrentado sus miedos, revelado su vulnerabilidad y construido un puente entre su vida personal y profesional. Había logrado lo que un tiempo consideró imposible: conectar su ambición con su humanidad. A medida que los días se convertían en semanas, la implementación del programa dio sus frutos. Las métricas de satisfacción laboral comenzaron a mejorar y la creatividad floreció en el equipo. Carlos recibió elogios, pero lo que realmente atesoraba era la transformación cultural que se estaba gestando. La conexión genuina entre los miembros del equipo comenzó a reflejarse en sus proyectos y en el ambiente en el que trabajaban. Sin embargo, el crecimiento no fue solamente profesional. Carlos reconectó con su madre, quien notó su nuevo brillo y entusiasmo. Las conversaciones ocultas entre ellos se volvieron regulares, llenas de historias y risas. Su relación floreció, y él entendió que su viaje hacia la autenticidad había sido un hilo conductor para recuperar lo más importante en su vida: su familia. De pie en su oficina, contemplando la ciudad que tanto había descuidado, se sintió completo. Las sombras de sus miedos se habían disipado, y para cada desafío que se presentaba, había encontrado la fuerza para enfrentarlo. Carlos había conquistado no solo un espacio en su empresa, sino también un lugar importante dentro de sí mismo. Su historia había evolucionado de ser un eco de inseguridad a convertirse en un canto de victoria personal. Así concluyó su viaje de transformación, un proceso que no había sido sencillo, pero que le enseñó la importancia de ser auténtico y valiente en un mundo que a menudo prefería mantener la fachada. Ahora sabía que el verdadero éxito no provenía de una labor fría, sino del poder de la conexión humana. Carlos se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba. Con una visión renovada y un propósito claro, se sentía listo para enfrentar cualquier desafío, y más importante aún, seguir liderando desde la empatía.
Si estas emociones han resonado contigo y quieres seguir explorando historias de superación y transformación individual, necesitan suscribirse ahora mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo haciendo clic en la campanita para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que solo aquí encontrarán. Asimismo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a nuestro contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal que entienden la importancia de apoyar el canal.